Sebastián Morales se desplomó en plena calle cuando vio a la mujer pobre corriendo hacia él. «¡No me toques!», gritó con desprecio. Camila, la empleada doméstica, ignoró sus insultos y lo cargó hacia el hospital. Lo que los médicos le dijeron después le cambió la vida para siempre. Sebastián Morales ajustó su reloj Audemars Piguet de $200.000 mientras observaba con desdén absoluto a la empleada doméstica que estaba limpiando los ventanales del edificio corporativo más exclusivo de Bogotá. A los 46 años, había construido un imperio farmacéutico que lo había convertido en el hombre más rico de Colombia, con una fortuna personal de $900 millones, pero también en el más despiadado y clasista del país. Su oficina en el piso 58 era un monumento obsceno a su vanidad. Paredes de cristal importado de Murano, obras de arte que costaban más que casas enteras, y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como insectos insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Sebastián no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y despreciar a quienes consideraba genéticamente inferiores. «Señor Morales», la voz servil de su asistente personal interrumpió sus pensamientos de superioridad. «Su cita de las 3 está aquí». «Que espere», respondió Sebastián sin apartar la vista de la empleada que limpiaba los ventanales desde el andamio exterior. «Primero quiero disfrutar del espectáculo». Camila Herrera, de 28 años, había comenzado su turno a las 5 de la mañana, como todos los días durante los últimos 3 años. Su uniforme azul marino estaba empapado de sudor por el calor brutal del mediodía bogotano, y sus manos, agrietadas por los químicos de limpieza, trabajaban meticulosamente para dejar cada centímetro de cristal perfecto. Detrás de los lentes de seguridad obligatorios, sus ojos reflejaban la determinación silenciosa de alguien que había aprendido que la supervivencia requería perfección constante. Sebastián presionó el intercomunicador que se conectaba con el sistema de sonido exterior del edificio, una característica que había instalado específicamente para poder comunicarse con los trabajadores inferiores cuando lo considerara necesario. «¡Oye tú!», la voz amplificada de Sebastián resonó por toda la fachada del edificio, haciendo que Camila se sobresaltara peligrosamente en el andamio. «La esquina superior izquierda está asquerosa». Camila miró hacia la ventana que había limpiado apenas 5 minutos antes. No había ninguna mancha visible, pero había aprendido durante años de trabajar en edificios de hombres como Sebastián que contradecir a un jefe rico podía significar perder el trabajo inmediatamente. «Sí, señor», respondió en voz baja, volviendo a limpiar el área que ya estaba perfecta. «¡Más fuerte! ¡Ponle ganas!». Sebastián rugió por el intercomunicador, claramente disfrutando del poder que tenía sobre la mujer suspendida a 58 pisos de altura. «O tal vez deberíamos buscar a alguien que sí sepa hacer el trabajo correctamente». Camila limpió con más fuerza, sus movimientos volviéndose más frenéticos mientras luchaba por mantener el equilibrio en el andamio que se balanceaba ligeramente con el viento. El miedo de perder su trabajo era más poderoso que el miedo de caer. Tenía 2 hijos pequeños en casa y una madre enferma que dependían completamente de su salario. «Patético». Sebastián se rió, dirigiéndose a su asistente que observaba la escena con incomodidad obvia. «¿Has visto algo más patético que una mujer que no puede limpiar una ventana correctamente?» «Señor Morales», su asistente murmuró. «Tal vez podríamos...» «¿Podríamos qué?». Sebastián se volteó con una expresión de ira genuina. «¿Vas a defender a esa inútil? Mira, ni siquiera puede limpiar sin que alguien la supervise constantemente». Sebastián regresó al intercomunicador con renovado sadismo. «Oye, empleada, ¿cuál es tu nombre?» «Camila Herrera, señor», respondió ella, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que sentía. «¡Camila!». Sebastián pronunció su nombre como si fuera una palabra sucia. «Dime, Camila, ¿cuánta educación tienes?». La pregunta era una trampa cruel diseñada para humillarla públicamente. Sebastián podía ver que había otros empleados del edificio que habían parado para observar la interacción, y sabía que cualquier respuesta que ella diera sería usada para demostrar su inferioridad. «Terminé el bachillerato, señor». Camila respondió con una dignidad que irritó a Sebastián. «¡El bachillerato!». Sebastián explotó en carcajadas que se amplificaron por todo el edificio.
Y aquí estás, limpiando ventanas para hombres que tienen doctorados de universidades internacionales. ¿No te parece que hay una razón por la cual estás allá arriba en un andamio y yo estoy aquí en una oficina de 15 millones de dólares? Camila no respondió, pero Sebastián pudo ver que había apretado la mandíbula. Su silencio solo lo animó a continuar con su tortura psicológica. La razón, por si no es obvio, Sebastián continuó con crueldad refinada, es que algunos nacemos para liderar y otros nacen para servir. Algunos nacemos con inteligencia superior y otros nacen para limpiar la suciedad que los superiores no queremos tocar. En ese momento, algo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento fuerte golpeó el lado del edificio, haciendo que el andamio se balanceara violentamente. Camila se aferró a las cuerdas, pero uno de sus equipos de limpieza se deslizó y cayó, creando un charco resbaloso exactamente donde ella necesitaba moverse para continuar trabajando. ¡Cuidado!, gritó alguien desde abajo, pero era demasiado tarde. El pie de Camila resbaló en el líquido derramado, y por un momento aterrador, perdió completamente el equilibrio. El andamio se tambaleó peligrosamente, y solo un reflejo desesperado la salvó de caer 58 pisos hacia una muerte segura. Sebastián observó toda la escena desde su oficina, y en lugar de preocupación o alivio porque una vida humana había sido salvada por milagro, lo que sintió fue irritación porque su entretenimiento había sido interrumpido. «¡Incompetente!», rugió por el intercomunicador. «Ni siquiera puedes mantenerte parada en un andamio. ¿Cómo esperas que confíe en que puedas limpiar correctamente?» Camila, todavía temblando por el susto de haber estado a segundos de la muerte, sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante 3 años había aceptado humillaciones porque necesitaba el trabajo. Había tragado su orgullo porque tenía responsabilidades familiares. Había permitido que hombres como Sebastián la trataran como si fuera menos que humana. Pero estar a punto de morir mientras él la regañaba por ser incompetente fue la gota que derramó el vaso. «Señor Morales», Camila habló por el intercomunicador con una voz que súbitamente tenía una firmeza que Sebastián nunca había escuchado antes. «¿Podría usted hacer este trabajo?». La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada inesperada. Durante toda su vida había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca había tenido que demostrar que podía hacer físicamente los trabajos que despreciaba. «¿Qué dijiste?». Sebastián rugió, su cara enrojeciendo de ira. «Le pregunté si usted podría hacer este trabajo». Camila repitió con la misma calma inquebrantable. «Colgarse de un andamio a 58 pisos de altura, balanceándose en el viento, arriesgando su vida por un salario que usted gasta en una comida». El silencio que siguió fue tan profundo que Sebastián pudo escuchar su propio pulso latiendo en sus oídos. Esta empleada acababa de desafiarlo públicamente, algo que nadie había hecho en décadas. «Bájate de ahí inmediatamente», Sebastián ordenó. «Estás despedida». «Muy bien», Camila respondió con una tranquilidad que lo desconcertó completamente. «Pero primero voy a terminar este lado del edificio, porque a diferencia de usted, señor Morales, yo termino lo que empiezo». Y con esa declaración, Camila continuó trabajando como si nada hubiera pasado, ignorando completamente las amenazas y gritos que seguían saliendo del intercomunicador. Sebastián se había quedado sin palabras por primera vez en su vida adulta. Esta mujer, a quien había clasificado automáticamente como inferior e insignificante, acababa de demostrar más coraje y dignidad en 5 minutos que él había mostrado en años de intimidar a empleados desde la seguridad de su oficina. Pero lo que más lo perturbaba no era su desafío directo, era la tranquilidad con la que lo había hecho, como si la opinión de él realmente no le importara, como si supiera algo que él no sabía. Media hora después, cuando Sebastián salía del edificio hacia su Bentley de $500,000, vio a Camila caminando por la acera con su uniforme todavía húmedo de sudor y sus herramientas de trabajo en una mochila gastada. «Oye», gritó desde la ventana de su carro, «sigues despedida, y me aseguraré de que ninguna empresa seria te contrate otra vez». Camila se volteó hacia él con la misma calma que había mostrado en el andamio. «Señor Morales», dijo simplemente, «usted no tiene tanto poder como cree que tiene». Y con esas palabras, continuó caminando como si él fuera completamente irrelevante. Sebastián observó alejarse con una mezcla de furia e incredulidad
que no había experimentado jamás. Esta mujer lo había desafiado, lo había humillado frente a sus empleados, y ahora lo estaba ignorando como si fuera un niño haciendo una rabieta. Lo que no sabía era que Camila Herrera tenía secretos que cambiarían completamente su comprensión de quién tenía realmente el poder en esa situación, y que muy pronto su vida entera dependería de la bondad de la mujer que acababa de despedir. 2 semanas después del incidente que había terminado con el despido humillante de Camila, Sebastián Morales se encontraba en su restaurante favorito, el exclusivo Le Bernardin, en la zona rosa, celebrando la firma del contrato más lucrativo de su carrera. Un acuerdo de $1.000 millones para expandir su imperio farmacéutico a toda América Latina. La mesa estaba llena de socios internacionales, abogados de élite y suficiente champán Dom Perignon como para comprar una casa. Por el futuro más rentable que jamás hayamos imaginado, Sebastián alzó su copa de cristal Baccarat en un brindis triunfal. Su sonrisa era la de un emperador que acababa de conquistar un continente nuevo. Los aplausos resonaron por el salón privado mientras los ejecutivos celebraban lo que esencialmente era el monopolio completo del mercado farmacéutico regional. Sebastián se sentía invencible, como si hubiera alcanzado el pináculo de lo que un hombre podía lograr en una vida. «Señor Morales», interrumpió James Peterson, su socio estadounidense más importante, «tenemos que reconocer que este éxito no habría sido posible sin su visión implacable y su capacidad de tomar decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son las que separan a los líderes reales de los pretendientes», Sebastián respondió con la arrogancia que había perfeccionado durante décadas. «Mientras otros pierden tiempo preocupándose por sentimientos y sensibilidades, yo me enfoco en resultados». La conversación continuó con más adulación y proyecciones financieras que harían que los números de Sebastián crecieran exponencialmente durante los próximos años. Era exactamente el tipo de noche que había soñado durante toda su vida. Poder absoluto, reconocimiento internacional y la confirmación de que sus métodos despiadados habían sido justificados por el éxito incuestionable. Pero entonces, mientras cortaba su filete wagyu de $500, Sebastián sintió algo extraño en su pecho. Al principio pensó que era excitación por el contrato, pero la sensación se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una presión que le dificultaba respirar. «¿Estás bien?», preguntó Margaret Collins, su socia británica, notando que Sebastián había palidecido súbitamente. «Solo necesito un poco de aire», Sebastián murmuró, aflojándose la corbata. Pero la presión en su pecho se estaba volviendo insoportable, como si alguien estuviera apretando su corazón con puños de hierro. Sebastián se puso de pie bruscamente, pero inmediatamente se sintió mareado. El salón comenzó a girar a su alrededor, y un dolor punzante se extendió por su brazo izquierdo como fuego líquido corriendo por sus venas. «¡Dios mío!», gritó James cuando Sebastián se tambaleó y se aferró a la mesa. «¡Llamen a una ambulancia!». «No, no es nada», Sebastián trató de protestar, pero sus palabras salieron arrastrando y distorsionadas. El dolor en su pecho se había vuelto tan intenso que cada respiración se sentía como inhalar cristales rotos. En menos de 1 minuto, Sebastián Morales, el hombre más poderoso de Colombia, se desplomó sobre el piso de mármol del restaurante más exclusivo de la ciudad, convulsionándose mientras su corazón luchaba desesperadamente por mantenerlo vivo. «¡Infarto masivo!», gritó alguien. «Necesita llegar al hospital ahora». Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre su cuerpo en la ambulancia, Sebastián flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, fragmentos de voces y sirenas mezclándose en su mente como una pesadilla surrealista. Pero a través del pánico y el dolor, un pensamiento se repetía obsesivamente. Esto no podía estarle pasando a él. Él era demasiado poderoso, demasiado importante para ser vulnerable a algo tan mundano como una crisis cardíaca. La ambulancia llegó al Hospital San Ignacio con Sebastián en estado crítico. Mientras los médicos corrían junto a la camilla por los pasillos estériles, su condición se deterioraba rápidamente. El hombre que había controlado imperios farmacéuticos internacionales no tenía control sobre su propio cuerpo que se estaba muriendo. «¡Necesitamos un cardiólogo ahora!», gritó la doctora Martínez, que estaba dirigiendo el equipo de emergencia. «Este paciente necesita cirugía inmediata o no va a sobrevivir la próxima hora».
En ese momento de caos médico absoluto, mientras Sebastián luchaba entre la vida y la muerte, algo inesperado sucedió en el pasillo del hospital. Camila Herrera estaba terminando su turno de limpieza en el hospital, el nuevo trabajo que había conseguido después de ser despedida del edificio corporativo, cuando reconoció la conmoción que se desarrollaba en la sala de emergencias. Como empleada de limpieza del hospital, había presenciado cientos de emergencias médicas, pero algo sobre esta situación particular llamó su atención. Cuando vio el rostro del paciente que estaban llevando a cirugía, Camila se quedó paralizada. Era Sebastián Morales, el hombre que la había humillado públicamente, que había amenazado con destruir su carrera, que la había tratado como si fuera basura humana. Por un momento, Camila sintió una satisfacción oscura viendo al hombre que la había torturado psicológicamente ahora completamente indefenso, dependiendo de otros para su supervivencia. Habría sido fácil simplemente continuar con su trabajo y dejar que el universo manejara su propia justicia. Pero entonces escuchó algo que cambió todo. «No tenemos suficiente sangre tipo O negativo», gritó una enfermera. «El banco de sangre está agotado y necesitamos al menos 4 unidades para la cirugía». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó la doctora Martínez. 20 minutos máximo antes de que sea demasiado tarde», respondió el anestesiólogo. Camila sintió que su corazón se aceleraba. Ella tenía sangre tipo O negativo, el tipo universal que podía donar a cualquier persona. Durante años había sido donante regular en el hospital, y sabía que su sangre era especialmente valiosa porque era completamente limpia, sin enfermedades ni medicamentos que pudieran complicar las transfusiones. Durante un momento que se sintió como una eternidad, Camila luchó con una decisión que definiría no solo el destino de Sebastián, sino su propia alma. Podía caminar, alejarse y dejar que la justicia natural siguiera su curso. Nadie sabría que había estado ahí, que había tenido la oportunidad de salvar la vida del hombre que la había humillado, o podía hacer lo que sabía en su corazón que era correcto, sin importar quién fuera el beneficiario. «¡Doctora Martínez!», Camila gritó, corriendo hacia el equipo médico. «Yo tengo sangre O negativo. Puedo donar ahora mismo». La doctora se volteó hacia ella con una expresión de alivio desesperado. «¿Está segura? ¿Está sana? ¿No ha tomado medicamentos recientemente?» «Completamente sana», Camila confirmó. «Soy donante regular. Mi sangre está en el sistema». Durante los siguientes 20 minutos, mientras Camila yacía en una cama del hospital donando su sangre para salvar la vida del hombre que la había despreciado, sintió una paz extraña llenando su alma. No estaba haciendo esto por Sebastián Morales. Lo estaba haciendo por la persona que ella elegía ser, independientemente de cómo otros la trataran. La cirugía duró 6 horas. Durante todo ese tiempo, Camila permaneció en el hospital, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo en su interior la compelía a quedarse. Había una parte de ella que necesitaba saber que había hecho todo lo posible para salvar una vida humana, incluso si esa vida pertenecía a alguien que había sido cruel con ella. Cuando la doctora Martínez finalmente salió del quirófano, sus palabras fueron como un milagro. La cirugía fue exitosa. Va a vivir. Camila sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Había salvado una vida. Había elegido ser la persona que quería ser en lugar de la persona que el dolor podría haberla hecho ser. ¿Es usted familiar del paciente?, preguntó la doctora, notando la emoción obvia de Camila. «No», Camila respondió simplemente. «Solo alguien que cree que toda vida tiene valor». Lo que Camila no sabía era que Sebastián había estado consciente durante los últimos minutos antes de la cirugía. Había escuchado la voz de la enfermera explicando que una donante voluntaria había proporcionado la sangre que había salvado su vida. Y en su estado vulnerable, flotando entre la vida y la muerte, había reconocido esa voz. Era la voz de la mujer que había humillado, despedido y amenazado apenas 2 semanas antes. Por primera vez en su vida, Sebastián Morales se enfrentó con la realidad de que había estado completamente equivocado sobre el valor de otro ser humano. Y esa realización lo iba a atormentar de manera que cambiaría fundamentalmente quién era como persona. 3 días después de la cirugía que había salvado su vida, Sebastián Morales despertó en la suite privada más costosa del Hospital San Ignacio, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de un corazón que había estado a minutos de detenerse para siempre.
La habitación estaba llena de flores caras enviadas por socios comerciales, tarjetas de ejecutivos internacionales deseándole pronta recuperación y suficientes arreglos florales como para llenar una florería entera. Pero a pesar del lujo que lo rodeaba, Sebastián se sentía más vulnerable de lo que había estado jamás en su vida adulta. Las máquinas que lo mantenían vivo le recordaban constantemente que todo su poder, toda su riqueza, toda su arrogancia no habían servido de nada cuando su cuerpo había decidido traicionarlo en el momento de mayor triunfo. «¿Cómo se siente, señor Morales?», preguntó la doctora Carmen Martínez durante su ronda matutina. Era una cardióloga prestigiosa que cobraba honorarios que rivalizaban con los de abogados corporativos, pero que había aceptado el caso de Sebastián porque la complejidad médica presentaba un desafío profesional interesante. «Como si hubiera sido atropellado por un camión», Sebastián murmuró, su voz áspera después de días con tubos en la garganta. «¿Cuándo puedo irme a casa?». «Esa es una conversación que necesitamos tener». La doctora Martínez se sentó en la silla junto a su cama, su expresión volviéndose seria. Su ataque cardíaco fue severo, extremadamente severo. Su corazón sufrió daños significativos y va a requerir cambios fundamentales en su estilo de vida si quiere evitar que esto suceda otra vez. Sebastián sintió una punzada de pánico que no tenía nada que ver con el dolor físico. ¿Qué tipo de cambios? No más estrés extremo, no más horarios de trabajo de 18 horas, no más comidas de negocios con alcohol y comida rica, no más viajes constantes. Básicamente, señor Morales, si quiere vivir, va a tener que elegir entre su salud y su estilo de vida actual. Las palabras golpearon a Sebastián como un martillo. Su identidad entera estaba construida alrededor de ser el hombre que trabajaba más duro, que tomaba más riesgos, que sacrificaba todo por el éxito. La idea de reducir su ritmo de vida era como pedirle que dejara de ser quien era. «¿Y si no hago esos cambios?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. «Entonces probablemente tendrá otro ataque dentro de 6 meses, y ese será fatal». La doctora respondió con la franqueza brutal que había aprendido que los pacientes necesitaban escuchar. Su corazón no puede manejar el estrés que ha estado sometiéndolo durante décadas. Sebastián cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Toda su vida había operado bajo la creencia de que podía controlar todo a través de poder y dinero. Pero ahora su propio cuerpo le estaba dando un ultimátum que ninguna cantidad de riqueza podía cambiar. «Hay algo más que necesita saber», la doctora Martínez continuó, su voz volviéndose aún más seria. «La razón por la cual sobrevivió esa noche». «¿Qué quieres decir?». «Señor Morales, cuando llegó aquí estaba muriendo por falta de sangre. Necesitaba transfusiones urgentes de un tipo muy específico, O negativo. Es un tipo raro, y nuestro banco de sangre estaba completamente agotado esa noche». Sebastián la miró con confusión, no entendiendo por qué esto era relevante. «Un donante voluntario apareció esa noche y proporcionó toda la sangre que necesitaba para sobrevivir», la doctora continuó. «Sin esa donación, habría muerto en la mesa de operaciones». «¿Quién fue el donante?», Sebastián preguntó, sintiendo una extraña aprensión creciendo en su estómago. La doctora Martínez consultó su clipboard. «Una empleada del hospital llamada Camila Herrera. Aparentemente ella lo conocía, y cuando escuchó que necesitaba sangre urgentemente, se ofreció inmediatamente como donante». El mundo se detuvo por completo para Sebastián. Camila Herrera, la mujer que había humillado, despedido y amenazado apenas 2 semanas antes, había literalmente donado su sangre para salvarlo. Eso no puede ser», Sebastián balbuceó, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con sus medicamentos. «Camila, yo la despedí. La traté terriblemente». «Sí», ella mencionó que habían tenido diferencias profesionales. La doctora respondió diplomáticamente. «Pero cuando se enteró de que usted necesitaba ayuda, no dudó ni un segundo en ofrecer su sangre». Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en décadas. La magnitud de lo que había sucedido lo golpeó como una avalancha emocional. La mujer a quien había tratado como inferior, a quien había despreciado como genéticamente defectuosa, había salvado su vida sin dudarlo. «¿Dónde está ahora?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. «Trabajando», la doctora respondió. Después de donar sangre, regresó inmediatamente a su turno de limpieza. Dijo que tenía trabajo que terminar.
La información golpeó a Sebastián como un puñetazo al estómago. Mientras él había estado luchando por su vida en una suite privada rodeado de lujo, la mujer que lo había salvado había regresado a limpiar baños y pasillos por un salario que él gastaba en una sola comida. ¿Puedo hablar con ella?, Sebastián preguntó. Puede intentarlo, la doctora respondió. Pero, señor Morales, necesito advertirle algo. Camila Herrera es una de las empleadas más respetadas de este hospital. Ha estado aquí durante 5 años. Trabaja turnos dobles cuando es necesario y nunca se ha quejado de nada. Si está pensando en causarle problemas... No, Sebastián interrumpió rápidamente. No quiero causarle problemas. Solo quiero agradecerle. La doctora lo estudió durante un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus intenciones. Muy bien. Puedo preguntarle si está dispuesta a hablar con usted, pero ella tiene todo el derecho de rechazar. Después de que la doctora se marchara, Sebastián se quedó solo con sus pensamientos por primera vez desde el ataque cardíaco. Durante décadas había operado bajo la creencia de que las personas ocupaban sus posiciones sociales porque esas posiciones reflejaban su valor inherente. Los ricos eran superiores, los pobres eran inferiores, y las jerarquías sociales existían por razones naturales y justas. Pero ahora, yaciendo en una cama de hospital mantenido vivo por la sangre de una mujer que ganaba en un año lo que él gastaba en una semana, toda esa filosofía se desmoronaba como un castillo de naipes. Durante la siguiente hora, Sebastián se encontró haciendo algo que no había hecho en décadas, reflexionando honestamente sobre sus acciones y su carácter. Sin las distracciones del trabajo, sin las validaciones constantes de empleados y socios, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante años, se vio obligado a confrontar quién era realmente cuando se quitaban todas las capas externas. Y lo que vio lo horrorizó. Se dio cuenta de que había pasado décadas tratando a otros seres humanos como objetos desechables. Había usado su poder para humillar, intimidar y destruir, no porque fuera necesario para el éxito, sino porque le daba placer. Había confundido el miedo con el respeto, la sumisión con el amor y el control con el liderazgo. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, Sebastián Morales se enfrentó por primera vez en su vida con la verdad completa sobre quién había elegido ser como persona. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier ataque cardíaco. 2 horas después de que la doctora Martínez le revelara la verdad devastadora sobre quién había salvado su vida, Sebastián Morales yacía en su cama de hospital completamente inmóvil, pero su mente era un torbellino de emociones que no había experimentado jamás en sus 46 años de existencia. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales mostraban un patrón errático que reflejaba el caos interno de un hombre cuyo mundo entero acababa de colapsar sobre sí mismo. Por primera vez en décadas, Sebastián no podía refugiarse en su trabajo, en sus reuniones de poder, en sus estrategias corporativas que habían sido su escape de cualquier momento de introspección incómoda. Estaba atrapado en una habitación, conectado a cables y tubos, obligado a confrontar la realidad más brutal de su vida. Había estado completamente equivocado sobre el valor fundamental de los seres humanos. ¿Señor Morales? Una voz suave interrumpió sus pensamientos tormentosos. Sebastián abrió los ojos para ver a una enfermera joven parada junto a su cama. Era diferente a las enfermeras privadas que usualmente atendían a pacientes VIP. Esta mujer tenía la misma determinación tranquila en los ojos que había visto en Camila. La misma dignidad silenciosa que había aprendido a asociar con las personas que trabajaban por necesidad, no por ambición. «Soy Elena Vargas», se presentó la enfermera. «Voy a estar a cargo de su cuidado durante el turno nocturno». «¿Conoces a Camila Herrera?», Sebastián preguntó abruptamente, su voz áspera por la urgencia emocional que no podía controlar. Elena lo miró con sorpresa por la intensidad inesperada de la pregunta. «Sí, la conozco. Camila y yo hemos trabajado juntas durante años». «¿Por qué?». Sebastián sintió su corazón acelerarse, y no por razones médicas. Ella me salvó la vida. Donó su sangre para mi cirugía». La expresión de Elena cambió inmediatamente, de sorpresa profesional a algo que Sebastián no pudo identificar completamente, pero que parecía una mezcla de respeto y algo que podría haber sido reproche. «Sí, sabemos lo que hizo», Elena respondió con cuidado. «Camila es así.
Siempre pone las necesidades de otros antes que las suyas. ¿Siempre? Sebastián presionó, sintiendo una necesidad desesperada de entender a la mujer que había demostrado una humanidad que él había perdido hacía décadas. Elena se sentó en la silla junto a la cama, claramente debatiendo cuánto debería compartir con este paciente que obviamente tenía algún tipo de historia complicada with Camila. «Señor Morales, ¿puedo preguntarle cómo conoce a Camila?» Sebastián sintió vergüenza corriendo por su cuerpo como fuego líquido. Yo la traté muy mal, extremadamente mal. La humillé públicamente y la despedí por defenderse cuando yo abusé de mi poder. Elena lo estudió durante un largo momento, su expresión volviéndose más seria. «¿Y ahora quiere hablar con ella?» «Necesito pedirle perdón», Sebastián dijo, y se sorprendió por lo genuina que sonaba su propia voz. «Necesito entender por qué una persona que tenía todas las razones para odiarme decidió salvar mi vida». «Camila no odia a nadie», Elena respondió simplemente. «Es incapaz de ello. Pero déjeme contarle algo sobre la mujer que salvó su vida, porque creo que usted no tiene idea de quién es realmente». Durante la siguiente hora, Elena le contó a Sebastián sobre la Camila Herrera, que él nunca había molestado en conocer. Le habló de una mujer que trabajaba 3 empleos diferentes para mantener a sus 2 hijos pequeños y a su madre enferma de Alzheimer. Le describió cómo Camila llegaba al hospital a las 4 de la mañana para terminar turnos extras, no porque necesitara el dinero adicional para lujos, sino porque necesitaba pagar medicamentos que no estaban cubiertos por el seguro médico básico. ¿Sabe por qué Camila estaba limpiando ventanas en su edificio?, Elena preguntó. «Porque el trabajo de limpieza de ventanas paga 30% más que la limpieza regular, y ella necesitaba ese dinero extra para la fisioterapia de su hijo menor, que nació with parálisis cerebral». Cada palabra era como una puñalada directa al alma de Sebastián. Se dio cuenta de que mientras él había estado burlándose de Camila por hacer trabajo inferior, ella había estado arriesgando su vida literalmente para dar a su hijo discapacitado las mejores oportunidades posibles. «Cuando usted la despidió», Elena continuó implacablemente, «Camila perdió no solo ese trabajo, sino también su acceso al seguro médico complementario que venía con él. Tuvo que elegir entre pagar el alquiler y pagar las sesiones de fisioterapia de su hijo». Sebastián sintió náuseas que no tenían nada que ver con sus medicamentos. ¿Qué eligió? Pagó la fisioterapia. Siempre elige a sus hijos. Perdió su apartamento la semana pasada y ahora vive con sus hijos en un cuarto alquilado. El impacto de esa información golpeó a Sebastián como un tsunami emocional. Mientras él había estado celebrando su contrato de $1.000 millones en restaurantes de lujo, la mujer cuya vida había destruido por entretenimiento sádico había estado perdiendo su hogar. Pero aún así, Elena continuó, cuando escuchó que usted necesitaba sangre para sobrevivir, no dudó ni un segundo. Se quitó el uniforme de trabajo, se acostó en esa cama y donó su sangre para salvar la vida del hombre que había arruinado la suya. Sebastián comenzó a llorar. No las lágrimas cuidadosamente controladas que había usado en reuniones de negocios para manipular emociones, sino sollozos genuinos que venían de un lugar tan profundo en su alma que había olvidado que existía. «No entiendo», Sebastián susurró entre lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaría después de lo que le hice? Porque esa es quien ella es». Elena respondió con simple finalidad. «Camila cree que toda vida tiene valor, incluso la vida de personas que no han sabido ver el valor en otros». En ese momento, Sebastián escuchó pasos en el pasillo afuera de su habitación. Era un sonido que había aprendido a reconocer durante sus días en el hospital, los pasos cansados pero determinados de alguien que había estado trabajando durante horas. «Esa es Camila», Elena murmuró, reconociendo inmediatamente el patrón de los pasos. «Está terminando su turno de limpieza». Sebastián sintió pánico inmediato. ¿Puedes pedirle que venga? Por favor, necesito hablar con ella». Elena se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Señor Morales, antes de que hable con Camila, necesito que entienda algo. Ella no necesita su perdón para sentirse completa. No necesita su gratitud para validar sus acciones. No necesita nada de usted». «Lo entiendo», Sebastián respondió. «No, creo que no lo entiende completamente», Elena insistió.
Camila Herrera es una de las personas más fuertes, más generosas y más dignas que he conocido jamás. Ella ya ha hecho más por usted de lo que usted merecía. Si acepta hablar con usted, será un regalo que usted no se ha ganado. Las palabras golpearon a Sebastián con la fuerza de la verdad absoluta. Durante toda su vida había asumido que las personas estaban disponibles para él, que su riqueza y poder le daban derecho al tiempo y la atención de otros. Pero ahora se daba cuenta de que estar en la presencia de alguien como Camila era un privilegio que tendría que ganarse. «Voy a preguntarle», Elena dijo finalmente. «Pero si ella dice que no, usted va a aceptar esa decisión con dignidad». Elena salió de la habitación, dejando a Sebastián solo con sus pensamientos y el peso aplastante de todo lo que había aprendido sobre la mujer que había salvado su vida. Por primera vez en décadas, se encontraba en una posición donde no tenía poder, no tenía control, no tenía influencia. Solo tenía la esperanza de que alguien a quien había tratado terriblemente le diera la oportunidad de intentar ser mejor. Mientras esperaba, Sebastián se dio cuenta de que estaba experimentando algo completamente nuevo. Humildad genuina. No la humildad performativa que había usado ocasionalmente en reuniones de negocios para manipular situaciones, sino la humildad real que viene de reconocer que has estado fundamentalmente equivocado sobre las cosas más importantes de la vida. Los minutos pasaron como horas, hasta que finalmente escuchó pasos acercándose a su puerta otra vez. Esta vez eran 2 pares de pasos, los de Elena y otros que reconoció como los que había escuchado antes. La puerta se abrió suavemente y Camila Herrera entró a la habitación. Sebastián se quedó sin aliento al verla. Sin el uniforme de limpieza de ventanas, sin el equipo de seguridad, sin la distancia de 58 pisos entre ellos, Camila se veía diferente. Se veía como lo que realmente era, una mujer joven, cansada, pero con una dignidad inquebrantable que ninguna circunstancia había podido erosionar. «Buenas noches, señor Morales», Camila dijo simplemente, su voz llevando la misma calma que había demostrado en el andamio. «Elena me dijo que quería hablar conmigo». Sebastián abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Después de días de planear qué diría, se encontró completamente abrumado por la realidad de estar frente a la mujer que había demostrado más carácter en un momento de crisis de lo que él había demostrado en toda su vida. «Camila», Sebastián finalmente logró susurrar, su voz quebrada por la emoción que había estado conteniendo durante días. «Yo no sé cómo empezar». Camila se acercó lentamente a la silla junto a su cama, moviéndose con la misma gracia tranquila que había mostrado incluso cuando él la había estado torturando psicológicamente desde su oficina. Elena se quedó cerca de la puerta, claramente protegiendo a su colega, pero respetando la privacidad del momento. «¿Puede empezar por explicarme por qué pensó que tenía derecho a tratarme como lo hizo?», Camila dijo con una calma que era más devastadora que cualquier grito de ira. No había acusación en su voz, solo una pregunta directa que cortaba hasta el corazón del asunto. Sebastián sintió como si cada palabra fuera un bisturí quirúrgico diseccionando su alma. Durante décadas había evitado este tipo de confrontación directa con las consecuencias de sus acciones, siempre refugiándose en justificaciones sobre competencia empresarial y supervivencia del más apto. «Porque soy un cobarde», Sebastián respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad brutal que salió de sus labios. «Porque había construido toda mi identidad alrededor de sentirme superior a otros, y humillar a personas como tú me hacía sentir poderoso». Camila lo estudió durante un largo momento, sus ojos buscando algún signo de manipulación o falsedad. Había aprendido durante años de trabajo con hombres poderosos a detectar cuando estaban actuando versus cuando estaban siendo genuinos. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora que sabe que dependió de la bondad de alguien a quien consideraba inferior, ¿qué siente?». La pregunta golpeó a Sebastián como un martillo directo al pecho. Se dio cuenta de que Camila no estaba buscando disculpas vacías o gratitud performativa. Estaba haciendo una evaluación profunda de si había experimentado algún cambio real, o si esto era simplemente otra estrategia para conseguir lo que quería. «Me siento como el hombre más pequeño que ha existido jamás», Sebastián respondió, lágrimas comenzando a formar en sus ojos otra vez. «Me siento como si hubiera desperdiciado 50 años de vida siendo exactamente la clase de persona que el mundo necesita menos».
¿Y qué planea hacer con esa realización? Camila presionó, sin mostrar ninguna señal de que se sintiera satisfecha con su sufrimiento emocional. Sebastián se dio cuenta de que esta era la pregunta más importante de toda su vida. No se trataba de lo que sentía, sino de lo que haría con esos sentimientos. Durante décadas, había confundido las emociones con las acciones. Había pensado que sentirse mal por sus comportamientos era suficiente sin cambiar realmente esos comportamientos. No lo sé, Sebastián admitió honestamente. Durante toda mi vida he sabido exactamente qué hacer para conseguir dinero, poder, éxito empresarial. Pero no tengo idea de cómo ser una persona decente. No tengo idea de cómo reparar el daño que he causado. Por primera vez desde que había entrado a la habitación, algo cambió en la expresión de Camila. La dureza protectora en sus ojos se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que podría haber sido compasión. «Señor Morales», dijo suavemente, «el hecho de que reconozca que no sabe cómo ser mejor ya es más honestidad de la que la mayoría de las personas con poder están dispuestas a mostrar». Sebastián sintió una chispa de esperanza, pero Camila continuó antes de que pudiera responder. Pero la honestidad sobre sus defectos no es suficiente. La transformación real requiere acciones concretas, cambios fundamentales en cómo trata a las personas, cómo usa su poder, cómo ve su responsabilidad hacia otros. «Enséñame», Sebastián dijo desesperadamente. «Por favor, enséñame cómo ser mejor». Camila se rió, pero no era una risa cruel. Era la risa triste de alguien que había visto demasiados hombres poderosos prometer cambios que nunca llegaban. «Señor Morales, yo no puedo enseñarle cómo ser una persona decente. Esa es una elección que tiene que hacer usted todos los días, en cada interacción, con cada decisión. No es algo que se aprende en una conversación. Pero tú lo sabes», Sebastián insistió. «Sabes cómo ver dignidad en las personas. Sabes cómo elegir bondad incluso cuando te han tratado con crueldad. ¿Cómo aprendiste eso?» Camila se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia personal compartir con este hombre que había sido su tormentador. «Aprendí por necesidad», dijo finalmente. «Cuando tienes hijos que dependen de ti, cuando tienes una madre enferma que necesita cuidado, cuando trabajas 3 empleos para mantener a tu familia unida, no tienes el lujo de odiar. El odio consume energía que necesito para sobrevivir. Además», continuó, su voz adquiriendo una fuerza tranquila, «he aprendido que la crueldad de otros dice más sobre ellos que sobre mí. Cuando usted me humilló públicamente, cuando me gritó desde su torre de cristal, cuando me despidió por defenderme, esas acciones no me definieron a mí, lo definieron a usted». Cada palabra era como una lección de filosofía moral que Sebastián nunca había recibido en todas sus escuelas caras y universidades prestigiosas. «Pero lo que más me ha enseñado la vida», Camila continuó, «es que siempre tenemos una elección. En cada momento, en cada situación, podemos elegir ser pequeños o grandes, crueles o amables, egoístas o generosos. Usted eligió durante años ser pequeño. Ahora tiene la oportunidad de elegir ser grande. ¿Y si es demasiado tarde?», Sebastián preguntó, el miedo evidente en su voz. «¿Y si he causado tanto daño que no hay manera de repararlo?». Camila lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Señor Morales, hace 3 días yo estaba perdiendo mi apartamento por culpa de su crueldad. Ayer doné mi sangre para salvar su vida. Si yo puedo elegir salvar la vida de alguien que arruinó la mía, entonces usted ciertamente puede elegir usar su privilegio para hacer bien en lugar de daño». El peso de esa declaración golpeó a Sebastián como una revelación espiritual. Se dio cuenta de que Camila no solo había salvado su vida físicamente, le había mostrado que la redención era posible incluso para alguien que había caído tan bajo como él. «Pero», Camila agregó, su voz volviéndose más seria, «la redención no es algo que se declara, es algo que se vive, día tras día, decisión tras decisión, acción tras acción. Y tiene que estar preparado para que muchas de las personas que ha dañado nunca lo perdonen, porque el perdón no se puede exigir, solo se puede esperar y trabajar para merecerlo». Sebastián asintió, entendiendo por primera vez en su vida que el cambio real no era un evento sino un proceso.
No una decisión, sino miles de decisiones pequeñas acumulándose durante años. Camila, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero podrías ayudarme. No a cambiar, eso tengo que hacerlo yo, pero a entender cómo. Camila consideró la pregunta durante lo que se sintió como una eternidad. Elena observaba desde la puerta, claramente lista para intervenir si su amiga necesitaba protección. Señor Morales, Camila finalmente respondió, si realmente quiere cambiar, si realmente quiere usar su poder para bien, entonces puede empezar conmigo y con mi familia. ¿Cómo? Restituya el daño que causó. No solo conmigo, sino con mi hijo, que perdió sesiones de fisioterapia, porque usted decidió despedirme por diversión. Con mi madre que tuvo que pasar noches sin calefacción porque no pude pagar las cuentas de servicios públicos. Con todos los empleados que ha humillado durante años porque pensó que su dinero lo hacía mejor que ellos. Sebastián sintió la magnitud de lo que Camila estaba describiendo. No se trataba solo de escribir un cheque, sino de reconocer que sus acciones tenían consecuencias reales en vidas reales. Consecuencias que se extendían mucho más allá del momento de crueldad inicial. Pero más que eso, Camila continuó, si quiere cambiar realmente, tiene que aprender a ver a las personas como seres humanos completos, no como objetos para su entretenimiento o su ego. Tiene que aprender que el respeto no se compra, se gana, y tiene que aprender que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de construir. ¿Y estarías dispuesta a enseñarme eso? Sebastián preguntó tímidamente. No soy yo quien necesita enseñárselo, Camila respondió. La vida se lo va a enseñar. Cada empleado con quien interactúe, cada persona de servicio que encuentre, cada situación donde tenga poder sobre otros. La pregunta es si va a estar lo suficientemente atento para aprender las lecciones. En ese momento, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Había estado buscando una fórmula mágica, una solución rápida para transformarse de la noche a la mañana. Pero Camila le estaba mostrando que la transformación real era un trabajo diario, una práctica constante de elegir ser mejor en situaciones pequeñas, que eventualmente construirían un carácter completamente diferente. Una última cosa, Camila dijo, preparándose para irse. Si decide tomar este camino de cambio real, no lo haga por gratitud hacia mí, o por culpa, o por miedo a otro ataque cardíaco. Hágalo porque es la persona que quiere ser. Hágalo porque quiere vivir una vida que tenga significado más allá de los números en su cuenta bancaria. Camila se puso de pie, pero Sebastián la detuvo con una pregunta desesperada. ¿Cómo sabré si realmente estoy cambiando? ¿Cómo sabré si no me estoy mintiendo a mí mismo? Camila sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa pequeña pero genuina. Lo sabrá cuando deje de preguntárselo, respondió simplemente. Lo sabrá cuando tratar a otros con dignidad, se vuelva tan natural que no tenga que pensar conscientemente en hacerlo. Y lo sabrá cuando su primera reacción ante alguien vulnerable no sea cómo puede usarlos o descartarlos, sino cómo puede ayudarlos o protegerlos. Con esas palabras, Camila Herrera se dirigió hacia la puerta, dejando a Sebastián Morales solo con la comprensión más profunda que había tenido jamás, que tenía 50 años de vida que reparar y que el trabajo más importante de su existencia apenas estaba comenzando. Mientras escuchaba los pasos de Camila alejándose por el pasillo, Sebastián se dio cuenta de que había recibido un regalo más valioso que toda su fortuna, la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser, pero que nunca había elegido ser. La transformación real, finalmente, podía comenzar. Una semana después de su conversación transformadora con Camila, Sebastián Morales recibió el alta médica con una lista de restricciones que habrían aterrorizado al hombre que había sido antes del ataque cardíaco. No más estrés extremo, no más jornadas laborales de 18 horas, no más comidas de negocios cargadas de alcohol y comida procesada. Pero mientras el Bentley lo llevaba de regreso a su mansión de $20 millones en las afueras de Bogotá, Sebastián no estaba pensando en las limitaciones físicas que ahora definían su existencia. Estaba obsesionado con una pregunta que había estado carcomiendo su mente desde que Camila había salido de su habitación del hospital. ¿Cómo podía un hombre que había pasado décadas siendo un monstruo aprender a ser humano? La mansión que había sido su orgullo durante años ahora se sentía como un mausoleo obsceno a su ego anterior. Cada obra de arte cara, cada mueble importado,
Cada detalle de lujo excesivo le recordaba al hombre vacío que había sido. Mientras caminaba por pasillos que podrían albergar familias enteras, Sebastián se dio cuenta de que había estado viviendo en una fortaleza diseñada específicamente para mantener alejada la humanidad real. Señor Morales, su ama de llaves, María Santos, se acercó con la deferencia temerosa que había cultivado en todos sus empleados durante años. ¿Necesita algo para su comodidad? Por primera vez en los 8 años que María había trabajado para él, Sebastián realmente la miró. Vio a una mujer de aproximadamente 60 años, cuyas manos mostraban décadas de trabajo duro, cuyos ojos tenían la misma determinación tranquila que había reconocido en Camila. Se dio cuenta con horror de que nunca había sabido nada sobre la vida personal de María, nunca había preguntado sobre su familia, nunca había reconocido su humanidad básica. María, Sebastián dijo suavemente, sorprendiendo tanto a la mujer como a sí mismo con el tono gentil. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? María lo miró con confusión evidente, claramente preguntándose si esta era algún tipo de trampa. 8 años, señor. ¿Y yo alguna vez te he preguntado sobre tu vida? ¿Sobre tu familia? La pregunta colgó en el aire como una confesión. María bajó la mirada, obviamente incómoda con esta desviación inexplicable de su relación laboral normal. No, señor, respondió en voz baja. Sebastián sintió una punzada de vergüenza tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. Durante 8 años, esta mujer había limpiado su casa, preparado sus comidas, lavado su ropa, cuidado sus posesiones, y él la había tratado como un electrodoméstico caro, presente cuando la necesitaba, invisible cuando no. María, ¿tienes familia? Sí, señor. Tengo 3 hijos y 5 nietos. María respondió, su voz llevando el primer toque de orgullo genuino que Sebastián había escuchado de ella. Cuéntame sobre ellos, Sebastián dijo, sentándose en una silla para estar a la altura de los ojos de María, un gesto que claramente la desconcertó completamente. Durante la siguiente media hora, Sebastián escuchó sobre la vida de una mujer extraordinaria que había estado bajo su techo durante años sin que él se molestara en conocerla. María le habló sobre su hijo mayor que estaba estudiando ingeniería en la universidad nocturna, mientras trabajaba de día para pagar sus estudios. Le contó sobre su hija que era enfermera en el hospital público y trabajaba turnos dobles para mantener a sus propios hijos. Le describió a su hijo menor que había perdido su trabajo durante la pandemia y había estado luchando por encontrar trabajo estable. Con cada detalle de la vida de María, Sebastián se daba cuenta de que había estado rodeado de historias extraordinarias de resistencia humana, de sacrificio, de amor familiar, y había estado demasiado absorto en su propio ego para notarlas. María, Sebastián dijo cuando ella terminó de hablar, tu hijo menor, el que perdió su trabajo, ¿qué tipo de trabajo busca? Cualquier cosa honesta, señor. María respondió. Tiene experiencia en construcción, en mantenimiento, en servicio al cliente. Solo necesita una oportunidad. ¿Te gustaría que le diera esa oportunidad? María lo miró con shock absoluto. Señor, yo no pedí... Lo sé, no pediste nada. Durante 8 años nunca has pedido nada, pero yo debería haber preguntado. Debería haber conocido a las personas que mantienen mi vida funcionando. Esa misma tarde, Sebastián hizo algo que habría sido impensable una semana antes. Llamó a Camila. Camila, soy Sebastián Morales, dijo cuando ella atendió el teléfono, su voz llevando una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes. Señor Morales, Camila respondió con cautela profesional. ¿Cómo se siente? Físicamente, bien. Emocionalmente... Sebastián hizo una pausa, buscando palabras que pudieran capturar la confusión y el propósito que había estado sintiendo. Camila, dijiste que tenía que restituir el daño que causé. Quiero empezar, pero no sé cómo hacerlo sin que parezca que estoy tratando de comprar mi camino hacia la redención. Hubo un silencio largo en la línea antes de que Camila respondiera. Señor Morales, la restitución real no se trata de dar dinero para sentirse mejor. Se trata de reparar daños concretos y cambiar comportamientos fundamentales. Enséñame, Sebastián pidió desesperadamente. Por favor, muéstrame cómo empezar. Camila suspiró, y Sebastián pudo escuchar el cansancio en su voz, el peso de tener que educar emocionalmente a un hombre adulto que debería haber aprendido estas lecciones décadas antes.
Muy bien, dijo finalmente. Pero vamos a hacer esto de la manera correcta. No voy a permitir que convierta esto en otro proyecto empresarial donde puede controlar los resultados. Si realmente quiere aprender, va a tener que salir de su zona de confort completamente. ¿Qué significa eso? Significa que va a pasar tiempo en el mundo real. Va a conocer a las familias que han sido afectadas por sus decisiones empresariales. Va a trabajar junto a empleados de servicio para entender lo que realmente hacen. Va a ver cómo viven las personas que su sistema económico ha dejado atrás. La propuesta aterrorizó a Sebastián más que cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado jamás. Significaba abandonar todos los refugios de privilegio que había construido meticulosamente durante décadas. ¿Y después? Después, si realmente aprende algo de esa experiencia, podremos hablar sobre restitución real, pero no va a ser escribir cheques desde su oficina. Va a requerir cambios fundamentales en cómo opera su empresa, cómo trata a sus empleados, cómo usa su poder. Sebastián sintió vértigo, no por su condición cardíaca, sino por la magnitud de la transformación que Camila estaba describiendo. Era como si le estuviera pidiendo que demoliera completamente la persona que había sido y construyera algo nuevo desde los cimientos. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, sorprendiéndose por su propia determinación. Mañana, Camila respondió sin dudar. Va a venir conmigo al barrio donde vivo ahora. Va a conocer a mi hijo. Va a ver cómo vivimos las consecuencias de sus decisiones. Y va a empezar a entender la diferencia entre pobreza y pobreza causada por la crueldad de otros. Esa noche, Sebastián yació despierto en su cama de $1000, mirando hacia el techo de su habitación principal, que era más grande que muchos apartamentos completos. Por primera vez en años, no estaba preocupado por contratos o ganancias o estrategias de mercado. Estaba preocupado por algo mucho más fundamental. Si tenía el coraje de enfrentar las consecuencias completas de quien había elegido ser durante 50 años. Al día siguiente, Sebastián Morales, vestido con la ropa más simple que poseía, que aún así costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, se encontró parado frente a un edificio de apartamentos deteriorado en una zona de Bogotá que nunca había visitado en toda su vida. El contraste con su mundo habitual era tan extremo que se sintió como si hubiera viajado a otro planeta. Camila apareció en la entrada del edificio, llevando a un niño de aproximadamente 8 años que caminaba con muletas especiales. Sebastián se dio cuenta inmediatamente de que este debía ser el hijo con parálisis cerebral, el niño cuya fisioterapia había sido interrumpida por su crueldad casual. «Señor Morales», Camila dijo formalmente, «este es mi hijo David». Sebastián se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño, un gesto que sorprendió tanto a Camila como a David. «Hola, David», Sebastián dijo suavemente. «Tu mamá me ha contado mucho sobre ti». David lo miró con la curiosidad directa que solo los niños poseen. «¿Usted es el señor malo que hizo que mami perdiera su trabajo?». La pregunta golpeó a Sebastián como un puñetazo físico. No había eufemismos, no había diplomacia adulta. Solo la verdad simple articulada por un niño de 8 años. Sí, Sebastián respondió honestamente. Soy el señor malo, pero estoy tratando de aprender cómo ser mejor. David consideró esta respuesta con la seriedad que solo los niños que han enfrentado dificultades reales pueden mostrar. Mi mami dice que todas las personas pueden cambiar si realmente quieren, David finalmente dijo. Pero también dice que cambiar es más difícil que prometer cambiar. De la boca de un niño de 8 años salía más sabiduría sobre transformación personal de la que Sebastián había escuchado en todas las conferencias de liderazgo empresarial que había atendido en su vida. Tienes razón, Sebastián respondió. Cambiar es mucho más difícil que prometer cambiar, pero tu mamá me está enseñando cómo intentarlo. Durante las siguientes 3 horas, Sebastián experimentó una educación que ninguna universidad de élite podría haber proporcionado. Camila lo llevó por su vecindario, presentándolo a familias que habían sido afectadas directa o indirectamente por las decisiones de su empresa farmacéutica. Conoció a María Elena, una abuela diabética que había tenido que elegir entre comprar insulina y pagar el alquiler porque los precios de los medicamentos habían aumentado 300% durante el último año. Conoció a Carlos, un trabajador de construcción que había perdido su trabajo después de una lesión
y no podía pagar los medicamentos para el dolor que necesitaba para funcionar. Cada historia era un recordatorio devastador de que sus decisiones empresariales, tomadas desde oficinas climatizadas con vistas panorámicas, tenían consecuencias reales en vidas reales. ¿Entiende ahora?, Camila preguntó mientras regresaban al edificio donde ella vivía. ¿Ve cómo sus decisiones puramente empresariales se traducen en sufrimiento humano concreto? Sebastián no podía hablar. La magnitud de la responsabilidad moral que había estado evitando durante décadas lo abrumaba completamente. Se había convencido de que los negocios y la humanidad eran esferas separadas, que podía ser despiadado en una y aún ser una persona decente en la otra. Ahora veía que esa separación era una ilusión conveniente que le había permitido causar daño masivo mientras mantenía su autoimagen intacta. «Sebastián», Camila dijo, usando su nombre por primera vez, «esto es solo el comienzo. Si realmente quiere cambiar, va a tener que enfrentar verdades mucho más difíciles que estas». Mientras el sol se ponía sobre el barrio que nunca había sabido que existía, Sebastián Morales se dio cuenta de que estaba parado en el umbral de la transformación más importante de su vida. Y por primera vez, entendía que el cambio real no sería cómodo, conveniente o rápido. Sería la lucha más difícil que había enfrentado jamás. Pero también sería la única lucha que realmente valdría la pena. 3 semanas después de su primer encuentro con la realidad que había estado evitando durante décadas, Sebastián Morales se encontró haciendo algo que habría sido absolutamente impensable para el hombre que había sido antes del ataque cardíaco. Estaba sentado en una sala de espera del hospital público, esperando su turno para una cita médica como cualquier ciudadano común. No había suites privadas, no había médicos exclusivos, no había personal hospitalario compitiendo por su atención con la esperanza de propinas generosas. La decisión de cambiar al sistema de salud público no había sido impuesta por limitaciones financieras, sino por una comprensión creciente de que necesitaba experimentar el mundo como lo vivían las personas cuyas vidas había estado afectando desde su torre de marfil corporativa. Camila había sido directa cuando él había sugerido la transición. Si realmente quiere entender el impacto de sus decisiones empresariales en el sistema de salud, necesita experimentar ese sistema como lo hacen sus víctimas. Sebastián Morales. La enfermera llamó su nombre con la misma indiferencia profesional que usaba para todos los pacientes. No hubo deferencia especial, no hubo reconocimiento de su estatus, no hubo trato preferencial. Por primera vez en décadas, era simplemente otro paciente más. Mientras seguía a la enfermera por pasillos que claramente necesitaban renovación, Sebastián se dio cuenta de algo que lo golpeó como una revelación. Este era el mismo hospital donde había estado internado después de su ataque cardíaco, pero nunca había visto estas áreas. Su experiencia anterior había sido limitada a suites privadas climatizadas, mientras que la mayoría de los pacientes navegaban un sistema sobrecargado con recursos limitados. «Doctor Ramírez lo verá ahora», anunció la enfermera, señalando hacia una consulta médica que era funcional pero espartana, comparada con las oficinas privadas donde había recibido atención médica durante años. El doctor Miguel Ramírez era un hombre de aproximadamente 40 años cuya apariencia reflejaba el cansancio de alguien que había estado trabajando turnos dobles en un sistema de salud crónicamente subfinanciado. Sus ojos, sin embargo, tenían la misma determinación profesional que Sebastián había aprendido a reconocer en las personas que habían elegido servir a otros a pesar de las dificultades del sistema. «Señor Morales», el doctor dijo, revisando su expediente médico, «veo que tuvo un infarto masivo hace un mes. ¿Cómo se ha sentido desde el alta?» «Físicamente, estable», Sebastián respondió. «Pero doctor, ¿puedo preguntarle algo que no está relacionado con mi salud?» El doctor Ramírez lo miró con curiosidad, claramente acostumbrado a pacientes que se enfocaban únicamente en sus propias condiciones médicas. «Por supuesto. ¿Cómo afectan los precios de los medicamentos a sus pacientes? Específicamente, los medicamentos cardiovasculares que empresas como la mía producen». La pregunta sorprendió completamente al doctor, quien estudió a Sebastián durante un momento como si estuviera evaluando si esta era alguna forma de investigación corporativa encubierta. «¿Por qué pregunta?» «Porque soy dueño de la empresa farmacéutica más grande de Colombia», Sebastián admitió. «Y estoy empezando a entender que he estado tomando decisiones sin considerar completamente sus consecuencias humanas». El doctor Ramírez se recostó en su silla,
su expresión cambiando de cautela profesional a algo que podría haber sido una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Realmente quieres saberlo? Necesito saberlo. Durante los siguientes 40 minutos, el doctor Ramírez le dio a Sebastián una educación brutal sobre las realidades del sistema de salud que sus decisiones empresariales habían estado moldeando durante años. Le habló de pacientes diabéticos que racionaban insulina porque no podían pagar las dosis completas. Le describió familias que habían tenido que elegir entre medicamentos cardíacos y comida. Le contó sobre pacientes que habían muerto no por falta de tratamientos disponibles, sino por falta de acceso económico a esos tratamientos. La ironía, el doctor dijo, su voz adquiriendo un tono más personal, es que muchos de estos medicamentos costaban una fracción de su precio actual cuando salieron al mercado hace años. Los aumentos de precios no reflejan mejoras en eficacia o costos de producción. Reflejan lo que el mercado está dispuesto a tolerar para mantener a las personas vivas. Cada palabra era como un bisturí cortando a través de las justificaciones que Sebastián había usado durante años para racionalizar sus estrategias de precios. Se había convencido de que estaba operando dentro de las reglas legales del capitalismo, sin reconocer que legal no era sinónimo de moral. «Doctor Ramírez», Sebastián dijo lentamente, «si usted tuviera el poder de cambiar cómo operan las empresas farmacéuticas, ¿qué haría? Establecería precios basados en costos reales más un margen de ganancia razonable, no en lo máximo que pueden extraer de personas desesperadas». El doctor respondió sin dudar. Enfocaría la investigación en enfermedades que afectan a poblaciones grandes, no solo en condiciones que afectan a ricos que pueden pagar tratamientos experimentales caros. Y reconocería que la salud es un derecho humano básico, no un privilegio que se compra. Mientras Sebastián conducía de regreso a su mansión después de la cita médica, su mente estaba completamente ocupada por la conversación que había tenido. Por primera vez en su carrera, se veía obligado a confrontar la realidad de que sus decisiones puramente empresariales habían estado literalmente determinando quién vivía y quién moría basándose únicamente en su capacidad de pago. Esa tarde, hizo algo que habría aterrorizado a sus accionistas. Convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo para discutir una reestructuración fundamental de la estrategia de precios de la empresa. ¿Una reducción del 60% en los precios de medicamentos esenciales?, preguntó Patricia Vega, su directora financiera, con una expresión de shock absoluto. Sebastián, eso eliminaría casi toda nuestra rentabilidad en esos productos y aumentaría el acceso a medicamentos que salvan vidas para cientos de miles de personas. Sebastián respondió con una calma que desconcertó a todo su equipo ejecutivo. ¿Desde cuándo esa es nuestra responsabilidad?, intervino Carlos Mendoza, su director de operaciones. Somos una empresa, no una organización benéfica. ¿Y por qué esas dos cosas tienen que ser mutuamente excluyentes?, Sebastián preguntó, una cuestión que claramente nunca había ocurrido a sus ejecutivos. Porque los accionistas esperan retornos. Patricia respondió como si estuviera explicando algo obvio. No invirtieron para subsidiar el sistema de salud público. Los accionistas también son seres humanos que viven en una sociedad. Sebastián replicó, una sociedad más saludable beneficia a todos, incluyendo a los accionistas. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Sebastián pudo ver que sus ejecutivos estaban intercambiando miradas preocupadas, claramente cuestionando si su jefe había sufrido algún tipo de daño cerebral durante el ataque cardíaco. Sebastián, Carlos finalmente dijo con cuidado, ¿estás seguro de que esta es una decisión que quieres tomar ahora, tan poco tiempo después de tu crisis médica? Tal vez deberíamos esperar hasta que hayas tenido más tiempo para recuperarte completamente. Mi mente nunca ha estado más clara, Sebastián respondió firmemente. Durante años he estado tomando decisiones basadas únicamente en ganancias de corto plazo, sin considerar el impacto humano. Eso cambia ahora. ¿Y si los accionistas se rebelan?, Patricia preguntó. ¿Y si deciden reemplazarte como CEO? Sebastián consideró la pregunta. El hombre que había sido un mes antes habría estado aterrorizado por esa posibilidad. Su identidad completa había estado construida alrededor de su posición de poder empresarial. Entonces me habrán hecho un favor, respondió, sorprendiendo tanto a sus ejecutivos como a sí mismo, porque habré demostrado que hay cosas más importantes que mantener el poder a cualquier costo.
Esa misma noche, Sebastián llamó a Camila para contarle sobre las decisiones que había tomado durante el día. ¿Redujo los precios de medicamentos esenciales en 60%? Camila preguntó con incredulidad evidente en su voz. Es un comienzo, Sebastián respondió, pero me di cuenta de que no es suficiente. Camila, quiero hacer algo más grande. Quiero establecer un programa que proporcione medicamentos gratuitos a familias que no pueden pagarlos. Hubo un silencio largo en la línea telefónica. Sebastián, Camila finalmente dijo, y él notó que había usado su nombre otra vez. ¿Estás haciendo esto por las razones correctas? ¿Qué quieres decir? ¿Lo estás haciendo para sentirte mejor contigo mismo? ¿Para limpiar tu conciencia? ¿O lo estás haciendo porque realmente entiendes que es lo correcto? La pregunta lo detuvo en seco. Sebastián se dio cuenta de que Camila estaba evaluando sus motivaciones con la misma precisión quirúrgica que había usado durante toda su transformación. Honestamente, Sebastián respondió después de una pausa larga, no estoy seguro de poder separar completamente esas motivaciones. Pero sé que cuando veo el sufrimiento que mis decisiones han causado, cuando conozco a familias que han perdido seres queridos porque no pudieron pagar medicamentos que yo encarecí artificialmente, no puedo simplemente continuar como si eso no fuera mi responsabilidad. Esa es la respuesta correcta, Camila dijo suavemente. La transformación real no viene de motivaciones puras. Viene de reconocer que tus acciones tienen consecuencias y elegir diferentes acciones incluso cuando las motivaciones son complicadas. Camila, Sebastián dijo, quiero que dirijas el programa de medicamentos gratuitos. ¿Qué? Quiero que seas la directora del programa. Conoces a las familias que lo necesitan. Entiendes sus realidades de una manera que yo nunca podré. Y más importante, confías en ti para asegurar que el programa realmente sirva a las personas en lugar de servir a mi ego. Camila se quedó en silencio durante tanto tiempo que Sebastián pensó que la llamada se había cortado. Sebastián, finalmente dijo, si acepto hacer esto, va a ser bajo mis términos. No va a ser un programa de relaciones públicas diseñado para hacerte ver bien. Va a ser un compromiso real de recursos significativos durante años, no solo hasta que te aburras o encuentres otra manera de sentirte virtuoso. Acepto esas condiciones. Y va a requerir transparencia completa. Los beneficiarios van a saber exactamente de dónde viene la ayuda y por qué. No vamos a ocultar el hecho de que esto es restitución por daños previos. Acepto. Una cosa más, Camila agregó. Si haces esto, no puedes usarlo para justificar continuar con prácticas explotadoras en otras áreas. La bondad en una área no cancela la crueldad en otra. Sebastián sintió el peso completo de lo que Camila estaba describiendo. No se trataba de una sola acción redentora, sino de un compromiso de por vida de evaluar cada decisión a través del lente del impacto humano. Entiendo, dijo finalmente. ¿Aceptas dirigir el programa? Sí, Camila respondió. Pero no por ti. Lo acepto por las familias como la mía que necesitan esta ayuda. Y lo acepto porque creo que si realmente has cambiado, este programa puede salvar vidas. Mientras terminaba la llamada telefónica, Sebastián se dio cuenta de que había cruzado otro umbral en su transformación. Ya no se trataba solo de reconocer el daño que había causado, o de sentirse culpable por sus acciones pasadas. Se trataba de usar su privilegio y recursos para crear cambios sistemáticos que durarían mucho más allá de sus propios sentimientos de culpa o redención. Por primera vez en su vida, Sebastián Morales estaba construyendo un legado basado no en cuánto había acumulado, sino en cuánto había dado. Y por primera vez, ese legado se sentía más valioso que cualquier ganancia financiera que hubiera logrado jamás. El hombre que había casi muerto por la arrogancia había encontrado una razón para vivir en la humildad. Y la transformación, aunque lejos de estar completa, finalmente había encontrado su propósito real. 2 años después del ataque cardíaco que había cambiado el curso de su existencia para siempre, Sebastián Morales se encontró parado en el mismo auditorio del Hospital San Ignacio, donde había comenzado su transformación, pero ahora la escena era radicalmente diferente. No era un paciente desesperado luchando entre la vida y la muerte, sino el orador principal en la ceremonia de inauguración del Centro Médico Camila Herrera para atención gratuita, una instalación de $150 millones que representaba la materialización más ambiciosa de su compromiso de restitución.
El auditorio estaba lleno hasta la capacidad máxima, con una audiencia que habría sido impensable en cualquier evento de su vida anterior. Pacientes que habían sido beneficiarios del programa de medicamentos gratuitos, familias de escasos recursos que ahora tenían acceso a atención médica especializada, empleados de su empresa cuyas vidas laborales habían sido transformadas por políticas de dignidad humana, y médicos como el Dr. Ramírez, que finalmente tenían los recursos necesarios para practicar medicina sin las limitaciones crueles de un sistema dirigido únicamente por ganancias. Damas y caballeros, Sebastián comenzó, su voz resonando por el auditorio con una autoridad que ya no venía del poder financiero, sino de la credibilidad ganada a través de acciones sostenidas durante 2 años. Hace exactamente 24 meses, yacía en una cama de este mismo hospital, mantenido vivo por la sangre de una mujer a quien había tratado con crueldad imperdonable. Hoy, esa mujer es la directora ejecutiva del programa de atención médica gratuita más ambicioso en la historia de América Latina. La ovación que siguió fue inmediata y sostenida. Pero lo que más conmovió a Sebastián no era el aplauso, sino los rostros en la audiencia. Vio a María Elena, la abuela diabética que había conocido en el barrio de Camila, ahora con acceso completo a insulina y monitoreo médico regular. Vio a Carlos, el trabajador de construcción que había recibido cirugía de columna gratuita y había podido regresar al trabajo. Vio a David, el hijo de Camila, ahora de 10 años, caminando sin muletas después de 2 años de fisioterapia intensiva, completamente financiada. Pero no estamos aquí para celebrar mi transformación personal. Sebastián continuó, gesticulando hacia Camila, quien estaba sentada en la primera fila, luciendo el mismo vestido azul marino elegante que había llevado a eventos importantes durante los últimos 2 años, pero que ahora tenía una confianza y autoridad que reflejaban su nueva posición como líder reconocida en atención médica comunitaria. Estamos aquí para celebrar lo que es posible cuando reconocemos que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que contribuimos al bienestar de otros. Estamos aquí para demostrar que los sistemas económicos pueden ser diseñados para servir a la humanidad, no al revés. Sebastián hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran antes de continuar con el anuncio que había estado planeando durante meses. Hoy, no solo inauguramos este centro médico, también anuncio la transformación completa del modelo de negocio de Morales Pharmaceuticals. A partir de hoy, nuestra empresa operará como una corporación de beneficio público, con ganancias limitadas por estatutos corporativos y todos los excedentes destinados a programas de salud comunitaria. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián sabía que acababa de anunciar algo que revolucionaría no solo su propia empresa, sino que establecería un precedente para toda la industria farmacéutica latinoamericana. Esto significa, continuó, que los medicamentos esenciales nunca costarán más del 200% de su costo de producción y investigación. Significa que cada medicamento nuevo desarrollado será automáticamente disponible en versión gratuita para familias por debajo del umbral de pobreza. Y significa que nuestro éxito como empresa se medirá no solo por rentabilidad, sino por vidas salvadas, comunidades servidas y justicia de salud avanzada. La ovación esta vez duró varios minutos, con personas poniéndose de pie espontáneamente en reconocimiento de la magnitud histórica de lo que acababan de presenciar. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Sebastián hizo algo que sorprendió incluso a Camila. Invitó a todo el auditorio a acompañarlo en un recorrido personal por las instalaciones del nuevo centro médico. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián guió a cientos de personas a través de laboratorios de última tecnología, salas de cirugía equipadas con la tecnología médica más avanzada disponible, clínicas especializadas para enfermedades crónicas, y un ala pediátrica diseñada específicamente para niños con discapacidades como David. Esta sala de fisioterapia pediátrica, Sebastián explicó cuando llegaron al área que había sido diseñada pensando específicamente en el hijo de Camila, está equipada no solo con equipos de rehabilitación de nivel mundial, sino con espacios de juego terapéutico que hacen que el tratamiento sea una experiencia positiva para los niños. David, que había estado siguiendo el recorrido con fascinación evidente, se acercó a uno de los equipos de fisioterapia
y comenzó a demostrar ejercicios que había aprendido durante sus 2 años de tratamiento intensivo. «¡Mira, mamá!», gritó David hacia Camila. «Este equipo es igual al que usamos en mi terapia, pero es nuevo». Camila se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos. Durante 10 años, había luchado por conseguir para David el tipo de atención que ahora estaría disponible gratuitamente para cualquier niño que la necesitara. «David». Sebastián se arrodilló para estar a la altura del niño. «¿Te gustaría ser el primer paciente oficial de esta sala de fisioterapia?» «¿En serio?», David preguntó con emoción genuina. «En serio. Y más que eso, ¿te gustaría ayudar a otros niños que necesitan el mismo tipo de terapia que te ayudó a caminar mejor?» David asintió vigorosamente, y Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había aprendido durante su transformación. Cuando das a las personas oportunidades reales de contribuir, especialmente a aquellas que han sido marginadas, sus contribuciones frecuentemente superan las expectativas de todos. «Señor Sebastián», David dijo con la seriedad que había desarrollado durante años de enfrentar desafíos médicos, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. Mi mami me contó que usted solía ser muy malo con las personas como nosotros. ¿Por qué cambió realmente?» La pregunta, formulada con la honestidad directa que solo los niños poseen, silencó completamente el grupo de adultos que los rodeaba. Sebastián se dio cuenta de que tenía la oportunidad de articular, finalmente, la verdad completa sobre su transformación. «David», Sebastián respondió cuidadosamente, «cambié porque tu mamá me enseñó que había estado viviendo la mitad de una vida. Había estado tan concentrado en acumular dinero y poder que había olvidado por qué vale la pena vivir. ¿Y por qué vale la pena vivir? Vale la pena vivir para ayudar a otros a vivir mejor. Vale la pena vivir para usar lo que tienes para hacer que el mundo sea más justo para personas como tú y tu mamá. Vale la pena vivir para convertir tu privilegio en oportunidades para otros». David consideró esta respuesta con la concentración intensa que Sebastián había aprendido a reconocer en niños que habían tenido que madurar rápidamente debido a circunstancias difíciles. «¿Y ahora es feliz?», David preguntó finalmente. La pregunta golpeó a Sebastián con una fuerza inesperada. Durante 2 años había estado tan enfocado en la restitución, en cambiar sistemas, en reparar daños, que no había parado a considerar conscientemente si estos cambios lo habían hecho feliz. «Sí», respondió después de una pausa, y se sorprendió por lo genuino que sonaba. «Ahora soy feliz. Por primera vez en mi vida me siento como si estuviera viviendo por razones que realmente importan». Mientras el recorrido continuaba, Sebastián se encontró reflexionando sobre la conversación con David. Se dio cuenta de que su felicidad ahora venía de fuentes completamente diferentes a las que había buscado durante la primera mitad de su vida. Ya no necesitaba la validación que venía de intimidar a otros, ya no dependía del respeto basado en miedo, ya no encontraba satisfacción en la acumulación por la acumulación. Su nueva fuente de satisfacción era testimonio de primera mano del impacto de sus acciones transformadas. Era ver a familias como la de Camila prosperando en lugar de simplemente sobreviviendo. Era trabajar con empleados que lo respetaban por su carácter en lugar de temerle por su poder. Era levantarse cada mañana sabiendo que sus decisiones del día anterior habían hecho que el mundo fuera ligeramente más justo. «Sebastián», Camila se acercó a él mientras el recorrido llegaba a su conclusión. «Hay algo que quiero decirte». Se alejaron del grupo principal para tener un momento de privacidad en uno de los jardines terapéuticos que habían sido incluidos en el diseño del centro médico. «¿Qué es? Cuando doné mi sangre para salvarte hace 2 años, no lo hice porque creía que cambiarías. Lo hice porque creía que toda vida tiene valor, incluso la tuya, pero nunca imaginé que realmente te convertirías en una persona completamente diferente». Sebastián sintió emoción creciendo en su garganta. «¿Crees que realmente he cambiado? No solo en acciones, sino fundamentalmente. Mira a tu alrededor». Camila gesticuló hacia el centro médico que los rodeaba, hacia las familias que estaban explorando instalaciones que cambiarían sus vidas, hacia los médicos que finalmente tenían recursos para practicar medicina como habían soñado. «Este no es el trabajo de alguien que está actuando para sentirse mejor. Este es el trabajo de alguien que realmente entiende que su propósito en la vida es elevar a otros». «Camila», Sebastián dijo suavemente, «tú me salvaste 2 veces, una vez con tu sangre
y una vez mostrándome que la redención era posible incluso para alguien que había caído tan bajo como yo. No, Camila lo corrigió gentilmente. Yo solo te di oportunidades. Tú elegiste qué hacer con esas oportunidades, y elegiste bien. En ese momento, David corrió hacia ellos con emoción evidente. «Mamá, señor Sebastián, los doctores me dijeron que puedo empezar a entrenar para ayudar a otros niños con sus ejercicios de fisioterapia. ¿Te gustaría eso?», Camila preguntó a su hijo. «Sí, quiero ayudar a otros niños a caminar mejor como yo aprendí a caminar mejor». Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando la multiplicación de la bondad en tiempo real. Sus acciones habían creado oportunidades para Camila. Las oportunidades de Camila habían mejorado la vida de David, y ahora David quería usar sus propias experiencias para ayudar a otros niños. Era un ciclo de elevación mutua que se extendería indefinidamente en el futuro. «David», Sebastián dijo, «¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que dentro de 10 años, cuando seas un joven adulto, vas a poder ayudar a otros niños de maneras que yo nunca podré. Vas a entender sus desafíos porque los viviste. Vas a poder darles esperanza porque eres prueba viviente de que las cosas pueden mejorar». «¿Y usted qué va a hacer en 10 años?» David preguntó con curiosidad. Sebastián consideró la pregunta. Por primera vez en su vida, el futuro no se trataba de la siguiente ganancia empresarial o el siguiente nivel de acumulación de riqueza. Se trataba de sostenibilidad de impacto, de construir sistemas que funcionarían independientemente de él, de crear un legado medido en vidas cambiadas en lugar de números en cuentas bancarias. En 10 años, Sebastián respondió, «Espero estar trabajando para asegurar que centros médicos como este existan en cada ciudad de América Latina. Espero estar entrenando a otros empresarios ricos para que usen su privilegio de la manera que yo debería haberlo usado desde el principio. Y espero estar aprendiendo todavía de personas como tu mamá sobre lo que realmente significa ser humano». Mientras el sol se ponía sobre Bogotá, creando un resplandor dorado sobre el centro médico que representaba la transformación más completa que Sebastián había creído posible, los tres se quedaron en silencio durante un momento, reflexionando sobre el viaje extraordinario que los había llevado a este punto. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Sebastián finalmente rompió el silencio. «¿Qué?», preguntaron Camila y David al unísono. «Que comenzó con el acto de bondad más simple. Una mujer decidiendo salvar la vida de alguien que la había tratado terriblemente. Y ese acto simple se ha multiplicado en oportunidades de vida transformadoras para miles de personas. Es como las ondas en el agua», David observó con la sabiduría que había desarrollado a través de años de desafíos. «Una piedra pequeña puede crear ondas que llegan muy lejos». Sebastián sonrió, dándose cuenta de que un niño de 10 años había articulado perfectamente la filosofía que ahora guiaba su vida entera. 2 años después del día que había casi muerto por arrogancia, Sebastián Morales había encontrado una vida que valía la pena vivir, una vida medida no por lo que había acumulado, sino por lo que había dado, una vida definida no por el poder que ejercía sobre otros, sino por las oportunidades que creaba para otros. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que esta transformación era solo el comienzo de un legado que se extendería mucho más allá de su propia existencia. La mujer pobre había llevado al millonario al hospital a toda prisa. Lo que nadie imaginaba era que esa carrera desesperada hacia la atención médica se convertiría en una carrera hacia la redención humana que cambiaría no solo 2 vidas, sino miles de vidas durante generaciones. El círculo estaba completo, pero las ondas continuarían extendiéndose para siempre.